Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Palabra del Señor. Quisiste llevar a los discípulos a un lugar retirado para que pudieran descansar después de una larga jornada. Pero la gente te perseguía, y al darse cuenta de dónde ibas, te siguieron por tierra alrededor del lago. Y lo que originariamente era un lugar de descanso para estar con tus discípulos a solas y tranquilo, se convirtió en un lugar de trabajo. De la compasión hacia tus discípulos por su cansancio, pasas ahora a la compasión hacia esta muchedumbre, porque andaban como ovejas sin pastor. Es decir, hambrientas de comida, seguridad y reposo. Y comenzaste a enseñarles muchas cosas. La jornada de descanso se convirtió para los discípulos en un día más intenso todavía. Por eso, al atardecer se acercaron para recordarte que estaban en un despoblado y que la gente tenía que marcharse ya para buscar comida. Pero tú quisiste poner a prueba a tus discípulos y les dijiste: «Denles ustedes de comer». Ellos te replicaron con sorpresa diciéndote: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Entonces tú, viendo que no entendían tus discípulos lo que querías hacer, les preguntaste directamente: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos se fueron a averiguar, y con cierta alegría interior, porque eran pocos panes y pensaban que despedirías entonces a la gente, te dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces, en lugar de despedir a la gente, les pediste que se sentaran en grupos de 100 y 50, dando a entender que eran muchos. Y tras sentarse la multitud, contemplaron cómo tomaste estos 5 panes y 2 peces, alzaste los ojos al cielo, bendijiste a tu Padre, partiste los panes y se los diste a tus discípulos para que los repartieran. Y todos comieron hasta saciarse, y no eran pocos, porque eran 5.000 hombres. Me pregunto asombrado, ¿qué habrá pasado por la cabeza y el corazón de los discípulos? ¿Cómo de lo que parecía una tarde tranquila de descanso pasan a trabajar de un modo tan intenso para dar de comer a 5.000 hombres? A cada discípulo le tocó atender a más de 800 personas. ¡Qué desproporción! ¡Cuánta verdad había en ese primer «denles ustedes de comer!». Donde ellos veían lo imposible, tú viste lo posible. Cuando ellos veían nada más 5 panes y 2 peces, tú veías más de lo necesario y suficiente para dar de comer hasta saciar a 5.000 hombres. Y ahora aprendo
con humildad que tú no me pides alimentar por mí mismo, ni solo de mí mismo a 5.000 hombres. Tú simplemente me pides mis 5 panes y 2 peces, mi pobreza, mi nada, mi colaboración, mi pobre humanidad, sin la cual tú no puedes y no quieres obrar milagros. La levadura que fermenta y multiplica la pones tú. El trigo de mi humanidad lo pongo yo. Y así, entre los dos, con mi pobreza y tu riqueza, podemos alimentar juntos al mundo entero. Enséñame a darte lo poco que tengo, para que tú lo multipliques, para ser alimento y vida para esa multitud que te busca y te necesita. Como propósito, te invito en oración a que veas cuáles son en tu vida esos 5 panes y 2 peces que Dios te pide para obrar más milagros en tu vida y en la vida de los que te necesitan. Y yo hoy, en lugar de una intención, quisiera invitarles a que me apoyaran todos y que también hicieran esta petición a sus contactos, amigos y familiares, para que podamos sumarnos a este proyecto que llevo ya trabajando a través de Instagram. Es una cuenta que se llama GSerraDM, G de Guillermo, Serra, D de dedo y M de María, GSerraDM, donde voy a iniciar unos nuevos proyectos a través de videos que creo les van a ayudar mucho a conocer y profundizar el tema de la oración. Por eso le pido que quienes no me sigan lo puedan hacer, que también lo recomienden a sus contactos, de tal manera que este maravilloso mundo de la oración que descubrimos también en el Evangelio lo podamos vivir a través de las redes sociales y también compartir, para que más personas en este mundo tan real en el que vivimos y en el que pasamos muchas horas, como es el virtual, podamos también evangelizar. Jesús nos pide que estemos donde están los hombres, y hoy en día los hombres pasan mucho tiempo en las redes sociales. Hagamos de ellas no algo negativo, sino algo positivo, para seguir lanzando las redes de Jesús en este nuevo mundo virtual en el cual también la Iglesia tiene que hacerse presente. Gracias, porque gracias a tu generosidad y al que tú me sigas, yo puedo multiplicar el pequeño esfuerzo. Tú pon tus 5 panes y 2 peces y Dios multiplicará con sus redes este milagro de amor que estamos construyendo todos juntos a través de la evangelización en las redes sociales. Que Dios te bendiga, y sé que cuento con tu apoyo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre toda tu familia. Cada 6 de enero la Iglesia Católica celebra a Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Considerada como enferma mental, pasó santamente los últimos años de su vida entre tribulaciones y penitencia. A sus 15 años hizo voto de virginidad perpetua e intensificó su piedad y obras de caridad. Después de fundar el Instituto de Adoradoras del Santísimo Sacramento, cuya base era la oración continua y heroicas virtudes, ante todo la humildad, pero el gobierno las acorraló y pasó 30 años en aislamiento, con duros trabajos, sufriendo pacientemente terribles humillaciones. Santa Rafaela, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Teofilacto. Observemos cómo progresan los discípulos de Cristo en su caridad hacia los hombres, pues se acercan a Cristo compadecidos de aquella muchedumbre para interceder por ella. Pero el Señor quiso ver si creían que su poder llegaba hasta dar de comer a tanta gente. Mas Él les respondió: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer.
En sentido místico, da de comer el Señor a la muchedumbre, a la caída de la tarde, porque al acercarse el fin de los siglos, o cuando se ponga para nosotros el sol de justicia, seremos salvados de la enfermedad del hambre. Llama a los apóstoles a partir el pan, para enseñarles que han de alimentar diariamente nuestros corazones, que están en ayunas, con sus escritos y ejemplo. Los 5 panes figuran los 5 libros de la ley mosaica, y los 2 peces, los 2 salmos de los profetas. Veda. Libro de Cielo, volumen 31, febrero 24, 1933. Mi buena hija, no te aflijas por esto. Tú debes saber que para conocer una verdad se necesita amarla. El amor hace surgir el apetito da el gusto hace surgir el hambre de comer de ella hasta saciarse y masticar muy bien la sustancia de un alimento, o sea, de mis verdades. La masticación produce la fácil digestión, en modo que se siente la posesión del gran bien que posee y produce mi verdad. Y entonces las dudas cesan, las dificultades se disuelven como nieve ante los rayos de un sol ardiente. Ahora, si apenas las han tocado sin comerlas, con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. Oh, ¿cómo habrían hecho mejor diciendo: no es alimento para nosotros, ni tenemos voluntad de comerlo, en lugar de hacer juicios? Pero se sabe que mis verdades encuentran lugar más en los corazones simples que en los doctos. Esto sucedió en mi redención. Con mi dolor, ningún docto me siguió, sino todos los pobres, ignorantes y sencillos. Tú debes saber que mis verdades son semillas que yo, agricultor celestial, continúo sembrando en las almas, y si hago mi siembra, con certeza debo recoger el fruto. Cinco panes y 2 peces. Observemos el abandono confiado de los discípulos a la providencia de Dios en las necesidades más grandes de la vida y su desprecio hacia una existencia lujosa. Eran 12 y tenían solo 5 panes y 2 peces. No se preocupaban de las cosas del cuerpo, se dedicaban con celo a las cosas del alma. Es más, no guardaron para ello estas provisiones, se las dieron enseguida al Salvador cuando se las pidió. Aprendamos de este ejemplo a compartir lo que nosotros tenemos con los que están necesitados, aunque tengamos poco. Cuando Jesús les pide los 5 panes, no dicen: ¿qué nos quedará para más tarde? ¿De dónde sacaremos lo que nos hace falta a nosotros? Obedecen enseguida. San Juan Crisóstomo. Libro de Cielo, volumen 18, enero 10, 1926. Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad y el cumplimiento del último acto de mi supremo querer? ¿Quién toma aquel pan y lo come como portador del divino querer en él, y conforme come el pan, come mi querer en él, para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad? Se puede decir que la criatura es el centro del reposo al cual mi voluntad aspira en todos los caminos y trabajos que hace en todas las cosas creadas para llegar a la criatura, y así en todas las otras cosas creadas que sirven al hombre. Mi voluntad hace su camino en el mar y trabaja en la multiplicación de los peces. Hace su camino sobre la tierra y multiplica plantas, animales y pájaros. Hace su camino en las esferas celestiales para tener todo bajo sus ojos, para hacer que nada le huya y hacerse pies,
manos y corazón para cada criatura, para dar a cada una el fruto de sus innumerables cosechas. Pero toda su fiesta es solo por quien toma de lo suyo como último punto y cumplimiento de su supremo querer. Si no fuese por mi voluntad, que en cuanto se desprendió su fiat, se dejó en camino en todas las cosas creadas, para hacerlas llegar al hombre, a fin de que tuviese su primer puesto el fiat supremo, en quien y para quien todas las cosas habían sido creadas, y así fuera el regulador y el actor de la misma vida en la criatura. Todas las cosas quedarían paralizadas, y como tantas pinturas en las cuales no está la vida de las cosas que representan. Así que, pobre criatura, si mi voluntad retirase de hacer su camino en todas las cosas creadas, todas quedarían como pinturas, sin producir más el bien que cada cosa contiene hacia el hombre. Por eso puedo decir que no son las cosas creadas que lo sirven, sino mi voluntad velada, escondida, que se hace servidora del hombre. ¿No es entonces justo y el más sagrado deber que el hombre mire en todas las cosas creadas a mi suprema voluntad y la cumpla en todo, e intercambiándose servicio sirva a aquella que no desdeña servir aún en las más pequeñas cosas? Y yo me siento como correspondido, pagado por mi trabajo, cuando veo que llegan al hombre y las toma como cumplimiento de mi voluntad. Y por eso hago fiesta, porque la finalidad de mi largo camino en las cosas creadas ha obtenido mi intento y el cumplimiento de mi voluntad realizado en la criatura. Sucede a mi voluntad como a un actor, el cual debe exponer su escena al público. Pobrecito, cuántos trabajos escondidos, cuántos desvelos, cuántos preparativos, cuánto arte en sus mismos movimientos no prepara para ponerse en actitud, ahora de hacer sonreír al público, ahora de hacerlo llorar. Y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. Mira también al cielo para enseñarnos a pedir a Dios nuestro sustento y no al diablo, como hacen los que se alimentan de trabajos censurables. Enseña igualmente a la gente de este modo que no es contrario a Dios, sino que le ruega. Da el pan a sus discípulos para que le repartan, a fin de que teniéndole entre las manos, se vea el milagro sin ningún tipo de duda. Y todos comieron, continúa, y se saciaron, etc. Quedaron 12 cestas de pedazos, para que llevando cada apóstol una de ellas, apareciese el milagro inefable, y era, en efecto, obra de un poder superabundante, no solo dar de comer a tantos hombres, sino hacer que además sobrara tanto. Porque aunque Moisés daba el maná, daba según la necesidad de cada uno, y el resto empezaba a hervir de gusanos. Igualmente Elías, alimentando a la viuda, le daba lo que le era necesario, pero Jesús, como Señor, obra sobreabundantemente. Teofilacto. Libro de Cielo, volumen 7, mayo 6, 1906. Hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay partícula del cuerpo que no reciba vida de este pan, así Dios es alimento y vida del alma, y no debe haber partícula que no tome vida y alimento de Dios, esto es, animar a todo sí mismo en Dios, como nutrir sus deseos en Dios, los afectos, las inclinaciones, el amor, hacerlos tomar vida y alimento en Dios, de modo que ningún otro alimento debería gustar que es Dios solo. Pero, ¿cuántos hacen que sus almas se alimenten de toda clase de porquerías?
comen el alimento del Señor sentados sobre el heno, aquellos que venciendo con la continencia toda concupiscencia, se consagran a oír y cumplir la palabra de Dios. No crea el Salvador alimentos nuevos, porque viniendo en la carne no predica otra cosa que lo que se haya predicado, pero demuestra cuán llenos de los misterios de la gracia están los escritos de la ley y los profetas. Mira el cielo para enseñarnos que es allí donde debemos buscar la luz. Parte el pan y se le da a sus discípulos para que le repartan entre las gentes, porque ha manifestado los misterios de la profecía a los santos doctores, para que la prediquen por todo el mundo. Lo que sobra a las gentes lo toman los discípulos, porque no se han de abandonar los sagrados misterios, que no pueden comprender los hombres ignorantes y que han de indagar los perfectos. Por las 12 cestas se figuran los 12 apóstoles y los doctores que han de seguirlos, llenas con los restos del alimento de salud, aunque despreciables por fuera a los ojos de los hombres, porque es sabido que en las cestas suelen llevarse las cosas de las que hay necesidad para el servicio. Veda. Confrontación. Miro a los demás con la compasión de Cristo, que ve a la multitud como ovejas sin pastor, o me encierro en la indiferencia y el cansancio. ¿Pongo en manos de Jesús lo poco que tengo, confiando en su poder, o me paraliza el cálculo humano ante la necesidad? Creo que en obediencia a su palabra, Cristo es capaz de saciar plenamente, o dudo en su providencia y abundancia. Oremos. Jesús amado, Pastor bueno, recibe lo poco que somos y lo poco que tenemos, multiplica nuestra fe y nuestra caridad, para que en tu voluntad seamos instrumentos de tu compasión y de tu pan que sacia. Por Jesucristo nuestro Señor, que viva y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.